Hola a todos, soy David, esto es David del Libro y hoy os traigo una nueva doble reseña al canal. Ya hace tiempo que no traía libros de la editorial Weibo de nuestra amiga Weibo y hoy por fin os traigo otras dos buenas reseñas de dos buenísimas novelas de ellos. ¿Vale? Por un primer momento voy a traer una novela de ciencia ficción y de fantasía de la escritora Lorena Rey Hill llamada Las semillas que dejamos. Por aquí podéis ver su imagen y el minuto en el que empieza por si queréis ver esa reseña. En segundo lugar, voy a traeros otra novela de corte distinto llamada Los mitos caídos de nuestra infancia de los escritores Manuel Cris e Iván Albarracín. Igualmente, podéis ver por aquí su imagen y el minuto en el que empieza, por si solamente queréis ver esta segunda reseña. Mi recomendación, como siempre, ¿cuál es? Que veáis las dos reseñas conjuntas, que veáis el vídeo completo y disfrutéis de estos dos buenísimos libros Waybooks. Sin perder más tiempo y sin más dilación. ¡Comenzamos! En primer lugar, como dije anteriormente, vamos a hablar de Las semillas que dejamos, de la escritora Lorena Rey Hill. En esta ocasión, la historia nos habla de una sociedad corrompida por la guerra, y en la cual la sociedad ha quedado dividida en tres partes. Vamos a tener por un lado los altos mandatarios, que tienen el poder y los recursos de todo, y quieren ejercer ese poder y ese control sobre todos los demás. En segundo lugar, vamos a tener lo que llamamos los distintos o colonos, los cuales no tienen recursos ninguno y tienen que vivir en las afueras ocultos de estos primeros. Entre medio de ellos vamos a tener a otro tercer grupo que se han vuelto muy violentos, llamados los Snur o Nuk, no me acuerdo muy bien cómo se pronunciaba, y que este grupo lo que va a hacer es hacer frente a los otros dos, para intentar, de un modo u de otro, hacerse con el poder. Ante todo este escenario, vamos a tener que todos ellos se van a tener que enfrentar ante un gran problema. Y no es otro que la mortalidad, ¿vale? O la esperanza de vida se ha vuelto muy corta. Es decir, prácticamente ninguna persona sobrepasa los 40-45 años de edad. Ante todo esto, vamos a encontrar una excepción, ya que va a haber una serie de mujeres que sí pueden llegar a sobrepasar esa edad y por bastante mucho, llegando a tener más de 100 años. A esta serie de mujeres se llama las longevas. El problema es que estas mujeres son estériles, no pueden concebir niños. A partir de este momento, estos altos mandatarios van a intentar hacerse con estas longevas, capturarlas y experimentar con ellas, intentando crear una cura para poder abrigarse a ellos mismos y poder vivir por más tiempo. En último lugar, decir que nos vamos a encontrar con un personaje llamado Axel, un joven que misteriosamente ha nacido de una tal longeva. Y va a ser él el que va a tener un papel fundamental a lo largo de esta trama, para intentar hacer cambiar el pensamiento de todas estas personas y poder así salvar al planeta. Pero ¿qué acontecimientos van a ocurrir? ¿Qué va a pasar con Axel y su madre? Y el resto de personajes que se van a ir presentando. ¿Se saldrán estos altos mandatarios con sus breves planes? No os perdáis esta buena novela, que os puedo adelantar ya, que va a dar inicio a lo que sería una trilogía, una buena trilogía que tiene muy buena pinta. Así que, como dije anteriormente, La semilla que sembramos, de Lorena Rey Hill, una buena novela que os recomiendo leer y disfrutar. Como siempre hago a la hora de valorar cada libro, voy a citar varios factores, y el primero de ellos va a ser la estructura del mismo. Nos encontramos en esta ocasión con un libro bastante cortito. Un libro que cuenta con 112 páginas y que va a estar dividido en 17 capítulos. Como podemos apreciar, son capítulos bastante cortitos, capítulos muy amenos, muy entretenidos y que vamos a ir leyendo sin darnos apenas cuenta. Capítulo que facilita la lectura y que va a provocar que terminado un capítulo, al ser tan corto, nos vemos inducidos a leer el siguiente y así ir pasando de capítulo en capítulo hasta terminar el libro. Yo os puedo decir que prácticamente en una noche y de una sentada el libro me lo acabé. En segundo lugar, que habla del tipo de narración de esta historia. Para contarnos esta historia, la escritora Lorena Rey Hill va a acudir a la tercera persona. De este modo nos va a dar una imagen o visión global y completa de este mundo, de la sociedad imperante en esa época y de todos y cada uno de los personajes que se van a ir inmersos en ella. Para ello, la escritora va a emplear un lenguaje bastante ameno, cuidado y sobre todo una forma de contarnos esta historia que va a saber captar la atención del lector, engancharlo con la trama y mantenerlo expectante en todo momento. Hacer un libro tan cortito, es decir, que las descripciones que ha ido usando la escritora lo van a hacer muy extensas, pero es que decir que no hacen falta. Tal y como nos describe
tanto los personajes como los escenarios, la escritora, va a propiciar que podamos captar toda esa información, todos esos elementos y que podamos disfrutar la historia desde el principio hasta el fin y sin llegar a abrumarnos en ningún momento. Por último lugar, en cuanto al ritmo de esta historia, es decir, que la novela tiene un ritmo bastante bueno, un ritmo que no va a decaer en ningún momento y que va a mantener atrapado entre las páginas de este libro al lector desde el principio y hasta el mismo desenlace de la historia. En tercer lugar, ¿qué va del género de este libro? En cuanto al género de esta novela, es decir, que la editorial la ha encuadrado en lo que sería su sello Westgold, que como todo el mundo sabemos corresponde a novelas basadas en la ciencia ficción, en la fantasía o su género. Yo creo que la editorial, como siempre, ha vuelto a aceptar porque nos vamos a encontrar exactamente con eso. Una novela de ciencia ficción distópica con tinte fantasioso. Una buena mezcla que la verdad os digo, a mí me ha encantado y que no dejéis pasar por alto. En cuarto y último lugar, os voy a hablar de un mensaje de fondo que nos transmite el libro, ya que el libro nos va a dejar ahí con una moraleja, una frase que viene y que quiero compartir con todos ustedes. Y que espero que tras escucharla me pongáis aquí bajito en el cajón de comentarios qué pensáis sobre ella. La frase dice así: la finalidad de la vida no se rige por vivir más allá de lo que deberíamos. Se basa en lo que vivamos sirva para que los que vienen detrás lo hagan mejor de lo que lo hicimos nosotros y ayudarles durante nuestro camino a que puedan llevarlo a cabo. Yo creo que es una buena frase, una buena moraleja que todo el mundo deberíamos aplicar a nuestro estilo de vida. Así que, como sabéis, todos esos comentarios, todas esas impresiones, ponedme aquí abajito, que yo gustosamente os leeré y os responderé. Y nada más, en resumen la cuenta, y para terminar, deciros eso, que en esta novela, La semilla que dejamos de la escritora Lorena Rey Gil, nos vamos a contar con una novela de ciencia ficción distópica, con tinte fantasioso. Una novela que se va a caracterizar por estar muy bien narrada y muy bien escrita. Una novela que nos va a ir mostrando toda esta información de este gran mundo que ha creado la escritora y de sus personajes. Personajes muy bien descritos, muy bien caracterizados y que van a saber atrapar la atención del lector y mantenerla gracias a un buen ritmo de acontecimiento. Un libro que va a dar origen, como he dicho anteriormente, a lo que será una trilogía. Una buena trilogía que estoy seguro que nos va a dejar un buen sabor de boca y disfrutando en todo momento. Y nada, en último lugar, como siempre hago, darle las gracias a la escritora, en este caso Lorena Gil, por haber escrito este libro. Decirte que te animo a seguir escribiendo esta saga. A mí este primer ejemplar me ha gustado bastante y me ha dejado con ganas de más. Así que estoy expectante a que siga escribiéndola, a que la publique y así me dé la oportunidad de leerla y disfrutarla con todo el mundo. Como siempre digo, aquí me tienes para otra falta, amiga. Un beso. Y bueno, en segundo lugar, os voy a presentar el libro Los mitos caídos de nuestra infancia, de los escritores Manuel Cris e Iván Albarracín. En esta ocasión nos vamos a encontrar con que capítulo a capítulo estos escritores nos van a contar las vivencias de una serie de entrevistadores o reporteros que van a tratar de cumplir un cometido y nosotros que buscar a ese conjunto de personajes y protagonistas de todas esas series de animación de los años 80 y 90 con los cuales muchos de nosotros crecimos y vivimos. A través de esas entrevistas nos van a ir presentando o contándonos cómo han sido la evolución de la vida de esos personajes desde que lo establecimos en la cúspide de la audiencia esos años hasta hoy en día y cómo ha sido esa evolución y su vida actual. Aquí es decir que nos podemos encontrar con personajes de la mítica saga Dragon Ball, de Heidi, de Fraggle Rock, también se nos va a hablar un poquito de Juana y Sergio, de los Caballeros del Zodiaco y así un sinfín de series que la verdad amamos de pequeño, disfrutamos con ellas y hoy en día muchas veces las recordamos y volvemos a ver. Como digo, una buena lectura que os digo que nos va a dejar indiferente, os va a hacer pasar un buen rato y os va a hacer recordar a todos cada uno de esos personajes y esa serie que tanto nos hizo disfrutar de pequeño. Sin que no lo perdáis. Como siempre hago a la hora de valorar este libro, voy a citar varios factores y el primero de ellos es la estructura del mismo. Nos vamos a encontrar con un libro bastante cortito que va a contar con 140 páginas y que va a estar dividido en 23 capítulos. Capítulos que, como podemos apreciar, son bastante cortos, capítulos de distinta extensión y que nos van a ir facilitando una rápida y amena lectura del libro. Yo puedo decir que prácticamente en un día el libro lo acabé. En segundo lugar, quiero hablar del tipo de narración de este libro. Para narrarnos esta historia, estos dos escritores van a usar la primera persona. Es decir, nos van a poner en la piel o el pellejo de estos entrevistadores que a través de sus voces, de sus vivencias, nos van a ir contando esa experiencia y cómo fueron, por decirlo así, acosando a estos personajes de la serie para sacarles esa información. Para ello, los escritores van a emplear un lenguaje bastante simpático, ameno,
y sobre todo adaptado al tipo de personaje que va a estar interactuando en cada momento. Esto va a hacer que esa lectura sea muy amena, muy entretenida y que no le deje indiferente al lector, ya que va a tener una gran variedad y riqueza. Aquí sí decir que por temas de derechos de autor y demás, los nombres están cambiados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en vez de Dragon Ball, le podemos decir que son las bolas de los dragones, que así como te digo, todos los nombres de los personajes y demás. Aunque esto, claramente, no va a dificultar la comprensión y que nos provoque recordar a todos y cada uno de esos personajes y de series. En cuanto a las descripciones usadas, he de decir que vamos a contar con unas buenas descripciones que, no siendo muy extensas, van a ser justas para que podamos entender toda esa historia, toda esa evolución de los personajes y saber cuál ha sido su historia. Disfrutarla, además, en todo momento. Por último, ya, y en cuanto al ritmo de esta historia, es decir que la trama de cada capítulo es bastante intensa, tiene un ritmo bastante alto, y esto te va a inducir a que tras terminar un capítulo quieras leer alguno más, por lo menos, para poder así saber qué nuevo personaje se te va a presentar y cuál ha sido su historia, propiciando así que el libro lo devoremos en apenas un suspiro. En tercer lugar, ¿qué va del género de este libro? Nos vamos a encontrar con una novela, o con un libro, que a priori parece difícil de catalogar, porque ¿cómo catalogamos un libro a base de entrevistas? Pero claro, yo lo catalogaría como un libro de humor, por cómo aborda toda cada una de estas historias, mezclado con la fantasía, ya que el objetivo del mismo no es otro que entretener al lector. ¿Y cómo? Pues a través de esos aspectos fantasiosos o irreales, esas historias que estos escritores han ido creando para todos y cada uno de estos personajes. Por todo esto, la editorial muy sabiamente lo ha incluido este libro en su categoría Web Silver, que como todos debemos saber ya, se utiliza para dar cabida a novelas que tienen una mezcla o pluralidad de géneros. Así que como digo, una buena clasificación que ha llevado a cabo la editorial. En cuarto y último lugar, quiero hablar de un aspecto llamado crítica, por llamarlo de algún modo. Yo creo que este libro ha sido el que peor me ha sentado, o por así decirlo, con el que menos he disfrutado de todo lo que he leído de Weibo. Y mira que los he elegido todos, ¿vale? Y todos y cada uno de ellos me han aportado cosas y me han hecho disfrutar. Quiero aclarar esta postura y no es por el libro en sí o por la historia que nos cuenta. El libro es muy interesante, muy entretenido y esa es la función que tiene. Por tanto, hasta ahí lo valoro y el libro, por eso mismo, os lo quiero recomendar. No obstante, ¿por qué digo que es el que menos me ha gustado? Porque yo soy una persona de esa generación. Yo he crecido con esa serie, con esos personajes. Yo he vivido con ellos, he experimentado con ellos. Y la verdad, soy una persona que los tenía aquí. Y en este libro, simplemente a todos y cada uno de ellos, de aquí, lo pasan a aquí. Es impresionante cómo a personajes tan célebres y que tanto hemos amado tantos días, los ponen de drogadictos, de borrachos, de puteros y de un sinfín de desgracias más. Prácticamente todos esos personajes han caído en la desgracia y la verdad que para personas como nosotros que los hemos amado tanto, eso nos ha disgustado un poquito. Por eso mismo creo que no he disfrutado tanto como lo que había disfrutado. No obstante, como he dicho anteriormente, considero que la idea que tenían los escritores de dar una imagen distinta de todo y cada uno de estos personajes y sobre todo hacernos recordarlo a ellos y detenerlo con esa historia ha sido cumplida. Por eso mismo considero que también es un libro muy recomendable de leer. No obstante, eso sí, leerlo si le dais la oportunidad con la mente bastante abierta, ¿vale? Y que nos pase lo mismo que a mí. Y nada más, en resumida cuenta, y para terminar, deciros eso, que en este libro, Los mitos caídos de nuestra infancia, de los escritores Manuel Ignis e Iván Albarracín, nos vamos a encontrar con un libro en los cuales vamos a tener una serie de entrevistas con datos o historias algo fantasiosas y sobre todo con mucho humor. Unas historias que nos quieren plasmar cómo esos personajes han ido cayendo en picado, acercándose a toda una serie de elementos o de acciones que lo van a llevar a convertirse en drogadicto, en putero, en alcohólico y un sinfín de situaciones que la verdad no son nada placenteras para todos nosotros. A mí, como ya dije anteriormente, esto no me ha sentado nada bien, pero bueno, considero que es un buen libro que debéis leer. Un libro que está muy bien narrado, muy bien descrito, con un buen ritmo de conocimiento que te va a mantener enganchado desde el principio hasta el final y animándote, como siempre digo, a leer un capítulo y otro más. Si he de decir que no han podido dar cabida a todas y cada una de las series,
los mismos escritores al final del libro nos lo dicen en una nota, que podrían haber incluido algunas series más, pero que bueno, pueden estar a expensas posteriormente a sacar nuevas aventuras de nuevos personajes. Yo los animo a ello porque la verdad, para entretenerte está muy bien, para recordar esos personajes está muy bien, así que esa final la habéis cumplido y por eso mismo os lo quiero agradecer. Y nada más, en último lugar, darles gracias a estos dos escritores. Daros las gracias porque me habéis hecho recordar a tantos y tantos personajes, a tantas y tantas series, con lo cual he crecido y he disfrutado. Me había hecho entretener con estas historias, con esta visión de cómo habría podido ser su vida, y la verdad, esa final se la había encontrado. Así que espero que os animéis a seguir escribiendo y así yo pueda disfrutar de vuestras historias. Y nada más, ya en último lugar, sí, como siempre, acordáis las gracias a la editorial. En el caso, Quake Books. Como siempre, por haberme seguido estos dos ejemplares y haberme hecho disfrutar. Como siempre he decido, amigos, he tardado un poquito más porque es que estoy hasta arriba de trabajo, hasta arriba de colaboraciones, y la verdad no doy abasto. Pero bueno, siempre intento sacar las máximas posibles en el menor tiempo, para que así todo el mundo puedan conocerlas y disfrutar de ellas. Sin nada más, deciros que ha sido como siempre un verdadero placer y que espero muy prontito seguir trayendo novelas de ustedes. Sin nada más, un abrazo enorme, un beso enorme. Estamos en contacto, amigos. Y nada más, a todos ustedes, mis suscriptores, como siempre os digo, aquí tenéis mi canal de comentarios y mis redes sociales. En ellos, pues podemos traer comentarios, dudas o sugerencias sobre el canal. Decirme que os ha parecido estos dos libros, estas dos historias. Yo creo que son bastante diferentes, que os pueden atraer por lo menos alguna de ellas. Y la verdad, a mí me han hecho disfrutar y por eso mismo os las quiero recomendar. Así que ponedme acá abajito todas vuestras impresiones que yo os leeré y os responderé. Y como siempre os digo, si te ha gustado este vídeo, déjame like en el mismo, suscríbete al canal si no estás suscrito, dale a la campanita de las últimas novedades y os veo muy prontito aquí en el canal La Biblia y el Libro, con un nuevo vídeo y una nueva reseña. Un saludito y que tenga buena lectura.